siempre está, ¿entre qué valores está la probabilidad? 14. 44. 14, dime 14. Entre 0 y 1. Ok, entre 0 y 1. Entonces de ahí yo me doy cuenta si los resultados que estoy obteniendo están bien o están mal. Entonces aquí el valor de la probabilidad es menor o igual a 0 o también puede ser menor o igual a 1. O sea, precisamente puede obtener el valor de 0 o también puede obtener un valor de 1. ¿Alguien me quiere decir qué quiere decir que la probabilidad sea 0? 28. 28, dime. Que no pueden ser números negativos. No, eso no quiere decir. 14. 31. 14, dime 14. 47. Que no ocurre ningún evento. Que nunca va a ocurrir. Eso quiere decir que cuando tengo la probabilidad 0, nunca va a ocurrir ese evento. Entonces, cualquier cosa preguntada, que les pregunten, perdón, y que esa pregunta les lleve a un resultado de 0, simplemente quiere decir que eso nunca va a ocurrir. Y díganme, por favor, qué quiere decir probabilidad igual a 1. 6. 46. 6. 46. El 6 es que el evento va a ser seguro. Ajá, el evento es seguro. Y el evento seguro quiere decir que siempre va a ocurrir, ¿no? Que hay una gran seguridad que siempre va a ocurrir. Entonces, de ahí viene precisamente lo axiomático. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer para la probabilidad axiomática? Bueno, en la probabilidad axiomática se van a dar cuenta que aquí dice, supón que se tira un dado no cargado una sola vez. Entonces, si se tira un dado no cargado, yo lo que debo de hacer primeramente es decir, bueno, si es un dado no cargado, quiere decir que la probabilidad que caiga 1 va a ser la misma que la probabilidad que caiga la cara 2. Y va a ser la misma que la probabilidad que caiga la cara 3. Y va a ser la misma de la probabilidad que caiga la cara 4. Y esa es la misma que la probabilidad que caiga la cara 5. Y va a ser la misma que la probabilidad que caiga la cara 6. Entonces lo primero que tienen que hacer en probabilidad axiomática cuando se refiere a enunciados es escribir la relación que hay entre las probabilidades. Y esa relación que hay entre las probabilidades va a ser entre las probabilidades de todos los eventos puntuales. Relación con los eventos puntuales. ¿Qué es un evento puntual? El evento puntual es una de las posibles respuestas que va a ocurrir cuando yo realizo el experimento. El experimento es tirar un dado. Entonces, cuando tiro un dado, pues yo sé que el dado tiene 6 caras. Entonces, solamente va a haber 6 posibles respuestas, donde esas posibles respuestas son precisamente las que estoy mencionando aquí. Muy a diferencia que si yo hubiese dicho que se están tirando 2 dados, porque si se están lanzando 2 dados, entonces los eventos puntuales no son solamente estos, sino los eventos puntuales es que caiga 1-1, que caiga 1-2, que caiga 1-3, etcétera, ¿no? Entonces ahí cambia. Por eso es necesario que lo primero que hagan cuando van a realizar probabilidad axiomática, me digan cuál es la relación entre la probabilidad de los eventos puntuales. Siempre eso va a ser lo indispensable. Obviamente, la pregunta surge, ¿no? Bueno, ¿cómo sé que es una probabilidad axiomática? Si ustedes se dan cuenta, no me está diciendo otra cosa más que el experimento, más lo que está ocurriendo. Nunca me están diciendo que el dado se lanza 28 veces, nunca me dijeron que el dado se lanza 85 veces, sino simplemente es que se va a lanzar un dado no cargado. Y como me están diciendo no cargado, ahí tengo la seguridad que todas las probabilidades son iguales. Entonces, una vez que ya tengo la relación de probabilidades, que obviamente hay que escribirla, entonces me dicen, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo? Perdón, de un número par, disculpen. Entonces, ahora viene la siguiente parte. La siguiente parte es que por definición, tú sabes que la probabilidad de un evento puntual más la probabilidad del otro evento puntual más la probabilidad de todos los eventos puntuales siempre va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Porque habíamos dicho que eso hace referencia a un evento seguro, como había dicho su compañero. Por lo tanto, si yo lanzo si yo lanzo y busco que caigan todas las caras, la probabilidad de esa suma
me va a llevar a un resultado que es 1. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer siempre en probabilidad axiomática? Primero, la relación de los eventos puntuales. Luego, la definición. En otras palabras, el axioma. ¿Y cuál es el axioma? Que la suma de todas las probabilidades siempre es 1. Acuérdense que estoy hablando de las probabilidades referidas a los eventos puntuales. Esa ahí hace referencia a los eventos puntuales. Y siempre va a ser 1, nunca va a exceder de 1, porque pues es lo único que puede ocurrir, pues son todas las posibles respuestas. Es como un sí y un no, ¿no? Si la misma probabilidad es de sí o de no, pues entonces la suma de sí más la suma de la probabilidad de obtener no también sería 1. Y ahora sí, cuando yo tengo esta de arriba, esta que es la relación de probabilidades, fungiría como lo que en la primaria me enseñaron como datos. Y ya que tengo los datos, este axioma, donde me dice que la suma de las probabilidades siempre es 1, funge, como en la primaria me enseñaron, a lo que es una fórmula. Por lo tanto, si tengo datos y tengo fórmula, lo que sigue es la sustitución. Eso quiere decir que los datos se sustituyen en la fórmula. Por lo tanto, en lugar de escribir la fórmula, lo que voy a escribir va a ser la sustitución. Por lo tanto, si escribo la sustitución, que ya saben que sustituir es reemplazar, obtengo que la probabilidad que caiga la cara 1 más la probabilidad que caiga la cara 2. Pero yo sé que la 2 es la misma que la 1. Por lo tanto, de acuerdo a mi conveniencia, yo digo que la probabilidad de 1 hago la sustitución. Porque fíjense cómo la de 2 la puedo sustituir por 3, por 4, por 5, por la de 6 o por la de 1. Puede ser cualquiera, pero yo lo voy a hacer específico para que sea la misma. Pudieron haber escogido la 2, pudieron haber escogido la 3, no importa, ¿no? Lo hacemos con la 1. Ahora bien, la de 3 también la voy a reemplazar. Y si la reemplazo, puede ser por cualquiera, pero de manera conveniente la reemplazo por la que a mí, por la que yo estoy considerando que es la de 1. Insisto, pudo haber sido la de 2, la de 3 o la de 4, ¿no? La de 5 o la de 6. Otra vez reemplazo la de 4 y reemplazar la de 4, sustituir la de 4, implica que también voy a escribir la del 1. La del 5 hago lo mismo, que también es la de la cara 1. Y la de 6 hago lo mismo, puedo reemplazar por cualquiera, pero la reemplazo por la misma. Obviamente, ya que tengo eso, pues me doy cuenta que puedo hacer la suma de términos semejantes, que eso pues lo aprendimos desde álgebra, y me doy cuenta que es 6 veces la probabilidad que caiga la cara 1 es 1, y por lo tanto, cuando realizo operaciones inversas, ya saben que que está multiplicando, la operación inversa es dividiendo, y eso implica entonces que la probabilidad que caiga la cara 1 es de 1/6. Obviamente, como es la misma para todos, pues quiere decir que la probabilidad que caiga cualquier cara es 1/6. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles son los eventos puntuales? Son los posibles resultados que voy a obtener. Y obviamente esos posibles resultados son excluyentes. ¿Qué quiere decir excluyente? Excluyente quiere decir que si ocurre uno, no ocurre el otro. O sea, si voy al salón de clases y escojo un hombre, fisiológicamente hablando, pues el hombre imposibilita que sea mujer. O sea, simplemente o es hombre, pero eso quiere decir que no es mujer. Eso es un hecho fisiológico, ¿no? No hay cambio. Lo mismo, si yo escojo una mujer, se imposibilita que el resultado sea hombre. Solamente hay esas dos opciones fisiológicamente hablando. Entonces, considerando eso, ya obtengo el resultado de una probabilidad y obviamente el resultado de todas las probabilidades, porque ya sé la relación de las probabilidades de los eventos puntuales. Eso es lo que se debe de hacer. Vuelvo a repetir, en la probabilidad axiomática, cuando estoy utilizando enunciados, lo primero es escribir la relación de probabilidades, escribir la sumatoria de todas las probabilidades, que es 1, de ahí hago la sustitución y a través de lo que yo sé de álgebra siempre voy a llegar al resultado de una probabilidad para poderme regresar a la relación de probabilidades y obtener la probabilidad de todos los eventos puntuales. Eso es lo que siempre se va a hacer. Y obviamente lo que tienen que reportar en la evaluación, ¿no? Para que
les quede claro. Obviamente que cuando yo les pida la primera vuelta de los resultados, pues nomás únicamente me van a entregar esta última parte. Pero ya para la revisión, para las evidencias, pues sí hay que tener todo, ¿no? La relación, la ecuación, la sustitución, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, como no voy a utilizar ninguna técnica, lo importante a final de cuentas es solamente el resultado. Cuando se necesitan técnicas, pues hay que reportar las técnicas, ¿no? Bueno, ahora sí, me voy al inciso A. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Si a mí me están preguntando un número par, eso quiere decir entonces que es la probabilidad de obtener el 2, de obtener el 4, de obtener el 6. Ahora, por favor, por su experiencia que tienen en el uso del lenguaje español, díganme qué conectivo utilizo entre esas dos. ¿Qué palabra? 14. 14, dime 14. 28. Y No, no es sim. 20. 20, dime 28. 20. O. Oh, muy bien, es el O. Entonces, ahí en la manera de hablar, pues, ahí es donde van a tener que hacer el esfuerzo por detectar cómo es que lo digo cuando estoy hablando de manera común y corriente, ¿no? Obviamente ahí viene un gran problema, porque todos aquellos que estamos acostumbrados a no hablar formalmente y que utilizamos doble sentido, que utilizamos albures o que utilizamos muchas cosas que no son las del lenguaje, ahí vamos a tener un súper problema para entender esta parte, porque necesito identificar que aquí es un O debido a que puede ser la cara 2 o la cara 4 o la cara 6. Ahora bien, ¿alguien me puede explicar por qué no puede ser el I? 44. 44. 46. 44. Dime 44. Porque mencionarla ahí implica la ocurrencia de los dos eventos y no pueden caer dos caras al mismo tiempo. Ok, muy bien. Entonces, el I, acuérdense que quiere decir al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, entonces estaría yo diciendo que al mismo tiempo debe de caer la cara 2, la cara 4 y la cara 6. Y fíjense cómo aquí me dice que se tira un dado. O sea, tirar un dado quiere decir que solamente lo voy a aventar al dado y ya. Y por lo cual, por la parte física, pues siempre va a caer una cara plana hacia el piso y la otra cara que esté encima, pues es la que voy a observar. Por lo tanto, no puedo pensar en utilizar el I, pero eso, insisto, es debido al lenguaje, no es debido a, a que haya una fórmula que me lo diga, ¿no? Por eso les decía que no existe el lenguaje algebraico, sino existe la interpretación de los símbolos para poder determinar qué símbolo es el que debo de utilizar. Ahora bien, como estoy en probabilidad axiomática, debo de entender que esto que estoy diciendo con lenguaje se debe describir como la probabilidad que ocurra el evento 2 o la cara 2, unión con la cara 4, unión con la cara 6. Esto sí es lo que me van a tener que reportar. Me van a tener que reportar cómo se menciona axiomáticamente. Si me lo reportan así con el O, pues no estaríamos viendo la parte axiomática, estaríamos viendo la parte del lenguaje español, de la lengua española, de la lengua materna. Pero ya el axiomático, eso quiere decir que ya vas a utilizar definiciones para poder hacer la representación de la pregunta. Obviamente, ya que tienen eso, pues lo que sigue es, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, entonces, lo que voy a aplicar aquí es algo que se denomina la ley de la suma. Y la ley de la suma, ya se las había explicado en conjuntos, mencionaba que la probabilidad que caiga A unión B, vamos a irnos a lenguajes, que hable inglés o que hable japonés, la calculaban como la cardinalidad de inglés más la cardinalidad de japonés menos la cardinalidad, ya no me alcanzó, lo voy a escribir abajo, menos la cardinalidad de inglés intersección japonés. Eso ya lo habíamos visto en conjuntos, dividido entre la cardinalidad del espacio muestral. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que la ley de la suma vamos a aplicar un concepto de álgebra, donde ese concepto de álgebra se denomina fracciones parciales.
Entonces, con el concepto de fracción parcial, el concepto de fracción parcial me dice que si yo tengo una suma en el numerador y la divido entre un solo denominador, yo puedo escribir el primer sumando entre el denominador más el segundo sumando entre el denominador. Lo mismo ocurre con la resta. Si yo tengo una resta en el numerador, yo lo puedo escribir como el minuendo entre el denominador menos el sustraendo entre el denominador. Esas dos son fracciones parciales. Es de una sola fracción escribir todas las fracciones que me dieron lugar a esta única fracción. Por lo tanto, aplicándole la ley de la suma, resulta que la probabilidad de inglés unión japonés, para que se acuerden de los ejemplos, es la cardinalidad de inglés entre la cardinalidad del espacio muestral más la cardinalidad de japonés entre la cardinalidad del espacio muestral menos la cardinalidad de inglés intersección japonés entre la cardinalidad del espacio muestral. Esto que les estoy mencionando precisamente es lo axiomático, es la definición de probabilidad. Ustedes saben que la probabilidad siempre se obtiene como la división del evento entre la totalidad de los posibles eventos. Por lo tanto, la probabilidad de inglés unión japonés, o en otras palabras, la probabilidad de A unión B se va a calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Eso va a ser siempre. La de arriba es conjuntos, donde estoy dividiendo, y la de abajo es una ley de probabilidad. Esta se llama ley de probabilidad y esta de arriba son ley de conjuntos. La diferencia entre una y otra es que una menciona cardinalidades y la otra menciona probabilidades. La diferencia entre una y otra es que conjuntos maneja conectivos lógicos y probabilidades utilizan operaciones aritméticas. Eso les debe de quedar bien claro porque luego hay muchas confusiones. La ley de conjuntos se basa en conectivos lógicos. ¿Cuáles son esos conectivos lógicos? Los conectivos lógicos son unión, son intersección, son complemento y son la resta de conjuntos. Acuérdense que la resta de conjuntos es muy diferente a la resta aritmética. Y la ley de probabilidad, esa se basa en operaciones. Y saben que las operaciones, ¿qué es una operación? ¿Qué es una operación? ¿Alguien sabe qué es? 6. 6, dime qué es una operación. Son las expresiones de cómo los números se afectan entre sí, obteniéndose un nuevo número como resultado de esto. No. ¿Qué es una operación? 35. 35, dime. Un procedimiento aritmético. No. ¿Qué es una operación? 46. 46, dime. ¿Es la acción de un operador sobre los elementos de un conjunto? No, tampoco. ¿Qué es una operación? Eso lo saben desde álgebra. Bueno, eso lo saben desde la primaria. Kinder, inclusive. ¿Qué es una operación? 3. 3, dime. Es el conjunto de acciones de manera sistemática que se llevan a cabo para obtener un resultado. No, eso no es una operación. En la red van a encontrar un montón de definiciones malísimas, ¿eh? Y son malísimas porque no tienen ni idea de lo que están hablando. E inclusive algunos docentes no sabemos qué es una operación, ¿no? Y eso es grave. 20. 20, ¿qué es una operación? ¿Es el conjunto de reglas que permiten obtener otras cantidades o expresiones? No, eso no es una operación. ¿Alguien más? Ok, bueno, una operación es una instrucción. Y una instrucción, eso les digo, lo saben desde hace tiempo. Una operación es una instrucción. Y la instrucción, a final de cuentas, es un verbo.
es un verbo, donde en el verbo les están diciendo qué acción deben de hacer. Entonces, si yo les digo la operación suma es un verbo que es agregar. La operación resta es una instrucción, es un verbo que es quitar. La operación división es un verbo que es ¿qué? ¿Qué instrucción? No. Partir. 6. 6, dime 6. Dividir. No. 41. 41. 28. Dime. Repartir. Repartir, muy bien, es repartir. Entonces, cuando yo estoy hablando de la división, estoy hablando de repartir. Y de ahí ya tengo la idea de lo que es, ¿no? Entonces, ahí pónganle una nota mala a todas las páginas que consultaron para que les dijera que es una instrucción, porque están súper perdidas, ¿no? Y eso obedece, obviamente, a las personas que lo hacen, ¿no? Aunque sea Wikipedia, ¿no? Luego es una vergüenza lo que luego dicen en Wikipedia, ¿no? Entonces, sumar es agregar, restar es quitar, dividir es repartir. Y entonces, ahí vendría lo que hay que agregar, ¿no? Una operación aritmética hace referencia a realizar instrucciones con números. Acuérdense que hay aritmética, y la aritmética son operaciones con números, y el álgebra son operaciones con términos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, la operación es una instrucción. Entonces, ley de la probabilidad se basa en operaciones. Por eso hay una operación más y hay una operación menos. Y recuerden que las operaciones son instrucciones. No es todo lo que dijeron, ¿no? Eso es desgastante querer definir algo algo tan simple con algo tan complicado como lo que hacen frecuentemente, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, ya que entendí que tengo ley de conjuntos donde hay conectivos lógicos y que hay ley de la probabilidad donde existen las operaciones, y obviamente son operaciones algebraicas porque estos son términos, o pueden ser aritméticas porque hay números, entonces me voy a la parte de el entendimiento de cuándo va a ser una ley y cuándo va a ser la otra. Si ustedes se acuerdan, por diagrama de Venn, yo les había dicho que aquí tengo el conjunto A, que aquí tengo el conjunto B. Eso quiere decir que cuando ustedes observen con sus ojos de la cara que existe la intersección, entonces voy a utilizar esta fórmula. ¿Por qué voy a utilizar esa fórmula? Pues porque existe la intersección. Pero pudiera darse el caso donde el diagrama de Venn me lleve, aquí tengo el conjunto A, a que por acá tengo el conjunto B. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no existe la intersección. Como no existe la intersección, entonces la ley de la suma cambia. Y la ley de la suma solamente es que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Por qué no se incluye la intersección? Pues porque no hay intersección. Por eso no se incluye. De ahí viene la gran diferencia entre este que está aquí abajo, se denomina eventos excluyentes. ¿Qué es un evento excluyente? Un evento excluyente es aquel que la ocurrencia de uno imposibilita la ocurrencia del otro. Si uno ocurre, el otro no puede ocurrir, no hay combinaciones, pues ya. Si es hombre, fisiológicamente, no puede ser mujer, le busquen como le busquen, ¿no? Fisiológicamente hablando. Y entonces, los eventos excluyentes son diferentes a los de arriba, donde aquí simplemente se dice que son eventos no excluyentes. Obviamente esa definición está media chafa porque pues lo importante son excluyentes y el otro no excluyentes como que pues no tiene un nombre importante porque estos son los que se pueden ver más o estos se pueden ver más, o sea es lo mismo, no la ocurrencia de uno o del otro pudiera ser lo mismo. Ahora bien, yo les pregunto, ¿utilizo la primera ley que se llama de eventos no excluyentes o utilizo la segunda ley? 32. 32. 18. 46. Dime 32. La segunda ley. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, si llegara a caer la cara, supongamos la cara 1, ya no puede caer la cara 2. Entonces, niega la probabilidad de que caiga la cara 2. Bueno, al mismo tiempo, por así decirlo. Exacto, imposibilita la posibilidad que caiga la otra. Esa es la razón.
Y si ustedes se dan cuenta, no lo mencionan en el enunciado, por eso es axiomático, porque son definiciones que ustedes deben de entender. Esa es la razón de lo axiomático. No te van a decir cuál ley utilizar, no te van a decir si es conjunto, si es probabilidad, no te van a decir cuándo utilizarla de conjunto, cuándo utilizarla de probabilidad. Simplemente te vamos a dar referencias. ¿Cómo? Vuelvo a repetir porque esto es importante. Si ven un enunciado, primero es la relación de probabilidades, luego la suma de todas las probabilidades de los eventos puntuales, la sustitución, las operaciones para llegar a un solo resultado. Y a partir de ahí, la escritura tiene que ser axiomática. ¿Qué quiere decir axiomática? Con definiciones. ¿Qué quiere decir definición? Con símbolos, porque cada símbolo tiene su respectiva definición. Esta letra es un símbolo del lenguaje español, lo conocemos, sabemos qué quiere decir, pero estos símbolos, estos conectivos lógicos que utilizan los conjuntos y que utiliza la probabilidad y que utiliza la lógica y la filosofía, pues ya tienen otra implicación, ¿no? Y esto es súper importante. Ley de conjuntos, conectivos lógicos. Ley de probabilidad, vienen operaciones. Si ustedes no ven operaciones, no es ley de probabilidad. Aunque aquí lo que salta es que en todo lo que hagamos se van a combinar las dos. Se van a combinar las operaciones y se van a combinar los conectivos lógicos. Entonces hay que estar como que bien claro cómo las van a utilizar o que se las aprendan, porque si no en algún momento pudieran caer en confusiones, ¿no? Entonces aquí es la probabilidad de 2, unión 4, unión 6, y como acaba de decir su compañero, se utiliza entonces la de eventos excluyentes, donde simplemente es la probabilidad de la de 2 más la probabilidad de la de 4 más la probabilidad que caiga la cara 6. Pero como resulta que todas son iguales, esta es 3 veces la que ustedes quieran. Y esa que ustedes quieran, bueno, obviamente aquí hay que escribir que viene una sustitución, porque estoy reemplazando. Y también de una vez voy a hacer una suma de términos semejantes. Entonces, como son iguales, yo puedo decir que esto es 3 veces la probabilidad del 2, o la del 4, o la del 6, la que ustedes quieran, ¿no? Y obviamente, como saben que es un sexto, entonces ya puedo concluir. Disculpen que aquí me salte esta parte. Bueno, vamos a quitarla mejor, para que no esté dando lata por aquí. Dejen esto, lo quito de aquí. Ya. Entonces, lo que voy a escribir entonces es que esto es igual. Obviamente siguen las sustituciones, porque sigo hablando de reemplazos, y si siguen las sustituciones, entonces ya puedo decir que esto es 3 veces un sexto, porque todos son iguales, y ya puedo dar la conclusión que la probabilidad que caiga el 2, unión el 4, unión el 6, fíjense cómo yo lo estoy haciendo axiomático, o sea, no estoy escribiendo cara a par, esto es un medio, y ya llegué al resultado. Pero allí lo que va a importar mucho es que vayan aplicando los símbolos utilizados en probabilidad. ¿Qué es lo que van a reportar en el examen? Esta escritura axiomática y el número, nada más. Todo lo demás que les expliqué es obviamente para llegar a ese resultado. Y que si se diera el caso que tienen que mandarme un reactivo donde mi respuesta no coincide con la de ustedes, pues entonces tienen que verse todos los pasos que les acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Relación entre probabilidad, la suma que es 1, la sustitución, todas las operaciones y obviamente la ley que vayan a utilizar para obtener el resultado. Fíjense cómo de esto pasé a esto por la utilización de la ley de la suma. Obviamente hay que mencionar la ley, ¿no? Ley de la suma, ley de la resta, ley de la multiplicación, porque las vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Bueno, me voy al inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4? Pues lo mismo, ¿no? Aquí en el inciso B, la probabilidad de obtener un número mayor que 4, pues es la probabilidad de 5, también puede ser el 6, y sabemos que por lo que acabamos de escribir debe de ser un no, y si es un o, pues ya de una vez le pongo una unión, para que ya no esté teniendo pasos, ¿no? De aquí sabemos que por la ley de la suma,
¿Cuál ley de la suma es? Pues es la ley de la suma de eventos excluyentes. Porque acuérdense que hay dos leyes. Entonces, por la ley de la suma de eventos excluyentes, esto es la probabilidad de 4, de 5, perdón. La probabilidad del 5 más la probabilidad del 6. Obviamente, al ponerme ahí ley de la suma de eventos excluyentes, ya estoy entendiendo que uno imposibilita la ocurrencia del otro y por lo tanto sé por qué están utilizando esta ley, ¿no? Acuérdense que hay otra ley. Y de ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues primeramente puedo hacer el reemplazo. Después del reemplazo puedo hacer la suma de términos semejantes. La suma de términos semejantes. Y puedo hacer también la sustitución numérica. Porque ya sé que eso vale un medio, ¿no? Numérica. Le puse dos acentos, qué pena. Numérica. Y de ahí, pues ya prácticamente en un solo paso, después de haber hecho los cálculos anteriores, pues ya sabemos que la probabilidad del 5 unión el 6, esto es a 2 veces el 1/6, por todo lo que estoy mencionando allá de los conceptos, ¿no? Y aquí al hacer al simplificar la fracción, porque recuerden que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, pues ya obtengo, lo voy a hacer de este lado para que tenga espacio. Vamos a simplificar la fracción, y si simplifico la fracción, entonces ya tengo que la del 5 y la del 6 es 1/3. Y con eso pues ya tengo el resultado. ¿Alguna duda al respecto, chiquillos? ¿Qué es lo que tengo que hacer siempre? Insisto, lo que siempre se debe de hacer es la parte de relación de eventos, suma y todo lo demás para calcular 1. Y de ahí, para dar la respuesta, obviamente hay que escribirlo axiomáticamente, hay que expresar la ley y llegar al resultado a través de todo lo que sé de álgebra y de aritmética. ¿Sale bien? Ok, entonces les agrego otro ejercicio. Ese otro ejercicio menciona número 2, se lanza un dado en el cual la ocurrencia de las caras pares es 4 veces la ocurrencia de las caras impares. Aquí es donde ya se complica un poquito porque estamos hablando que es un dado cargado. ¿Por qué es un dado cargado? Pues porque no todos van a tener la misma probabilidad. Eso quiere decir entonces que, dejen aceptar otro compañero. Eso quiere decir entonces que la probabilidad que caiga la cara par es la misma que la otra cara par y es la misma que la otra cara par. Fíjense cómo en ningún momento yo mencioné eso, o sea, no mencioné que son 3 caras pares, pero yo lo sé, por lo mismo puedo escribir eso. Y también puedo escribir que la cara impar tiene la misma probabilidad de ocurrencia que la otra cara impar y tiene la misma probabilidad de ocurrencia que la otra cara impar. Ahí es donde les digo que deben de escribir primero la relación de probabilidades. Pero ahora bien, ¿cómo relaciono estas con estas? ¿Alguien me puede decir? 11. 11, dime 11. Es
4 veces mayor la ocurrencia de los pares. Ok, va que va, muy bien. Entonces, fíjense cómo ahí viene un conflicto en el lenguaje. Porque en el lenguaje, él me especificó de las, o sea, plural. Y ese plural debo de cuidarlo porque aquí efectivamente hay un plural porque son 3 y son 3. Pero como todas son iguales, yo puedo concluir que si considero solamente una cara par y considero una cara impar, aquí puedo escribir una relación solamente con un evento puntual, que ahí es donde viene el choque semántico. Pero por eso les decía, no existe un lenguaje matemático, existe una interpretación. Entonces debemos de pasar de lo plural a lo singular sin ningún inconveniente. Por lo tanto, como aquí estoy mencionando el 4, pues obviamente el 4 debe multiplicar a alguna de las dos. Y se está diciendo aquí que es 4 veces la ocurrencia de las impares, eso quiere decir que a quien debe de multiplicar el 4 es a la par. ¿Por qué? Se lanza un dado, la cual la ocurrencia de las caras pares es 4 veces. La de las pares es 4 veces. Sería al revés, ¿no? Sí, aquí me equivoqué, no es así, es al revés. Me fui con la finta. Es el 4 del otro lado. Es un 4 acá. ¿Por qué? Porque dice, la ocurrencia de la par es 4 veces. Si se dan cuenta, la par es 4 veces. O sea, es mayor. Es 4 veces la de la cara impar. Debido a eso puedo escribir esta relación. Y si yo escribo esa relación, entonces, acuérdense que esto primero obedeció a la relación de las probabilidades de los eventos puntuales. Ya que haya escrito eso, entonces lo que sigue es escribir la suma. Y si ustedes escriben la suma, pues esas ya se la saben. La probabilidad que caiga la cara 1, más la probabilidad que caiga la cara 2, más la probabilidad que caiga la cara 3, más la probabilidad que caiga la cara 4, más la probabilidad que caiga la cara 5, más la probabilidad de la cara 6. Esas saben que siempre va a ser 1. Ahora aquí, ¿por qué hay que escribir esa fórmula? Porque es parte de lo axiomático. Entonces esa fórmula a fuerzas hay que escribirla, ¿no? Y de aquí ya saben que viene la sustitución. Y si viene la sustitución, pues ya lo puedo escribir y decir entonces que la probabilidad de la cara 1 se mantiene. La probabilidad de la cara 3 la voy a cambiar por la de la cara 1 y la de la cara 5 también la voy a cambiar por la de la cara 1. Pero la de la cara 2 la voy a cambiar por 4 veces la probabilidad de la cara 1. La de la cara 4 también la voy a cambiar por 4 veces, por 4 veces la probabilidad de la cara 1. Y la de la cara 6 también la voy a cambiar por 4 veces la probabilidad de la cara 1. Y eso sigue siendo igual a 1. Obviamente al hacer la suma de términos semejantes, ya obtengo, y de una vez vamos a hacer las operaciones inversas para que no sea tan tardado esto. Eso me va a quedar que aquí son 4, 8, 12, 13, 14 y 15. Entonces eso implica que la probabilidad que caiga la cara 1 es de un quinceavo. Y de ahí obviamente ya conozco la probabilidad de todas las demás. Y conociendo la de todas las demás, con toda la tranquilidad del mundo, ya puedo entonces calcular todo lo que me pregunten. Que me pueden preguntar lo mismo que hace rato, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que las caras sean mayores que 2? ¿Cuál es la probabilidad que las caras sean números primos? ¿Cuál es la probabilidad? No lo sé, me pueden hacer muchas preguntas. Pero la parte importante, la axiomática, pues eso es obviamente esta primera parte, ¿no? De cómo es que obtengo la probabilidad de alguno de los resultados que están involucrados. Recuerden que estos son eventos puntuales, que son los posibles resultados, y los que les mencionaba, ¿no? De un plural pasa a un singular, pero eso me permite poder hacer la sustitución en la fórmula. Así que nada más
cuiden mucho esa situación y con eso no haber tanto problemita. Bueno, entonces vamos a pasar a otro ejercicio, porque del otro ejercicio obviamente hay que estar viendo qué otras posibilidades tengo. Voy a dejar de compartir esta pantalla para poder copiar otro ejercicio. Y espérenme tantito. Aquí está. Vamos a utilizar otro lienzo porque ya se acabó. Y les comparto la el lienzo. ¿Ya están viendo el otro ejercicio? Ok, bueno. Y entonces aquí se pone más complicado. Porque si se dan cuenta aquí no me dicen nada. No me dicen ni siquiera si son dados, si son personas, si son banderitas, libros. Ni siquiera me dicen qué hago con eso. Simplemente me están diciendo demuestra eso. Y entonces tienen que empezar a entender que debido a que este es un conectivo lógico y este es un conectivo lógico, eso es solamente con leyes de conjuntos. Esta resta no es una resta aritmética y esta intersección también es un conectivo lógico. Por lo tanto, para esta demostración, ¿qué quiere demostrar? Quiere decir que lo de la izquierda se parezca a lo de la derecha o lo de la derecha se parezca a la izquierda. Obviamente en las demostraciones solamente se trabaja en un solo miembro, no se trabaja en los dos. Y lo que deben de hacer es uso de todas las leyes que ustedes se sepan. Entonces la recomendación es comenzar por la más complicada. Se ve luego que la más complicada es la de acá, no hay pierde. Y vamos a comenzar a explorar todas las leyes. Y todas las leyes es comenzar con la primera, que es la ley de la resta. Ahora bien, ¿por qué tomé la decisión que es la ley de la resta? Porque si se dan cuenta, esta resta incluye al minuendo e incluye al sustraendo. Por lo tanto, la resta es la más importante. ¿Alguno de ustedes se acuerda de la ley de la resta de conjuntos? Uh-huh. Esa la vimos en conjuntos, obviamente cuando estábamos viendo conjuntos, ¿no? Y que les decía cuál es la probabilidad que estudie alemán, pero que no estudie japonés. ¿Cuál es la probabilidad que tenga, ay no sé? 20. 20, dime 20. Bueno, la diferencia entre los conjuntos A y B es otro conjunto que tiene todos los elementos del minuendo, excepto los del sustraendo. Ajá, muy bien. Eso es con letras. Perdón, eso es con lenguaje español. Ahora díganmelo con símbolos lógicos. 14. 14, dime. Es la cardinalidad del primer evento menos la intersección de los dos entre la cardinalidad del espacio muestral. Ok, muy bien. La que tú me dijiste, gracias. La que tú me dijiste es la que utilizábamos cuando estábamos haciendo conjuntos. Cuando estábamos haciendo conjuntos. El detalle es que ahora vamos a hacer probabilidad y vamos a hacer conjuntos. Entonces, váyanselo aprendiendo. El A menos B es A intersección B complemento. La que me dijo su compañero fue la cardinalidad de A menos B es la cardinalidad del primero menos la cardinalidad de la intersección de los dos. Por lo tanto, vamos a tener una ley de la resta de conjuntos y una ley de la resta de probabilidad. Recuerden que la cardinalidad, cuando la divido entre el espacio muestral a través de fracciones parciales, obtengo la de la probabilidad. Aquí me equivoqué porque esta es la intersección B. Entonces, vayan aprendiéndoselas. Hay dos leyes de la resta. Esta ley de la resta es de conjuntos y esta ley de la resta es de probabilidad.
Si ustedes se dan cuenta, en las dos existe una resta, pero esta se llama resta de conjunto y esta se llama resta aritmética. Este es un número entre 0 y 1, este es un número entre 0 y 1. Y A no es un número, A es un conjunto que tiene muchos elementos. Y esos elementos pueden ser personas, pueden ser animales, cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo este. Y acuérdense que quitar es lo que me había dicho su compañero en palabras, o sea, estoy quitando lo que no pertenece. Y aquí el complemento, sabemos que es lo que no está. Por lo tanto, ¿cuál es la ley que voy a utilizar? Pues la ley que voy a utilizar es precisamente la de conjuntos. No voy a utilizar la de probabilidad. La de probabilidad la dejamos por allá, porque esa ahorita no nos sirve. Vamos a utilizar la de conjuntos. Por lo tanto, si utilizo la de conjuntos, apréndansela así. La resta de dos conjuntos es el primer conjunto, intersección, el complemento del segundo conjunto. Donde ese primer conjunto o segundo conjunto pudiera ser inclusive un conjunto compuesto. ¿Qué quiere decir un conjunto compuesto? Un conjunto compuesto es aquel que está formado por la conexión lógica de dos o más. Por lo tanto, este primero es este primero. Y este segundo es este segundo. Eso quiere decir que cuando yo aplico la ley de la resta de conjuntos, aquí ya la estoy escribiendo, solamente vamos a escribir aquí entre paréntesis que es la de conjuntos, para que les quede claro. Entonces lo que yo debo de escribir es esta idéntica, acuérdense que esta es la misma, por lo cual debo de escribir otra vez A, y en lugar de escribir la resta, lo que yo voy a escribir va a ser una intersección. Lo que yo voy a escribir en lugar de la resta es una intersección. Déjenle borro esta de aquí porque esta no va acá. Esta no va acá, disculpen. En lugar de la resta voy a escribir una intersección. Escribo la intersección y luego, fíjense cómo en lugar de el B, lo que voy a escribir va a ser B complemento. Eso quiere decir que voy a escribir aquí un A intersección B complemento. Se los voy a repetir porque yo me equivoqué ahí y no quiero que causarles confusiones. Esto luego lo mandamos a arreglar. Entonces va de nuevo, para que les quede claro. Entonces, en una resta, el primero se escribe idéntico. Luego, en lugar de escribir la resta, van a escribir la intersección. En lugar de la resta, se va a escribir la intersección. Se escribe la intersección. Y en el segundo conjunto que es B, en lugar de escribir el conjunto B, voy a escribir el complemento. O sea, en lugar de solamente este conjunto, ahora escribí el complemento. Así es como se aplica la ley de la resta. El primero queda idéntico, cambia la resta por intersección, y el segundo conjunto lo escriben como complemento. Ahora bien, eso lo apliqué en el miembro izquierdo. Y en el miembro derecho va a quedar idéntico porque eso nunca lo voy a mover. Ese siempre se va a quedar igual. O sea, el miembro derecho siempre va a ser el mismo. O sea, el miembro derecho siempre va a ser el mismo. Nunca va a cambiar. A veces, en lugar de trabajar con el miembro izquierdo, voy a trabajar con el miembro derecho. Depende de la complejidad. Donde vean más complicado, con ese es el miembro que van a trabajar. Pudieran trabajar con el derecho y aplicar todas las leyes en el derecho, o en el izquierdo y aplicar todas las leyes en el izquierdo. Todo depende, ¿no? Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora lo que voy a hacer es aplicar una ley que se llama la ley de Morgan. La ley de Morgan, creo que esa no se las había mencionado, y la ley de Morgan menciona que si tú tienes una intersección y a esa intersección le obtienes un complemento, lo que tú vas a escribir es el complemento del primero unido con el complemento del segundo. Esa es la ley de Morgan. Y la ley de Morgan también habla que si tú tienes una unión y de esa unión lo tienes el complemento, esto lo puedes escribir como el complemento del primero, intersección, el complemento del segundo. Cualquiera de las dos leyes
son la ley de Morgan. Y la ley de Morgan, donde la vamos a utilizar, es precisamente aquí. ¿Por qué la utilizo ahí? Pues por la única y sencilla razón que me sé las leyes. Y además que porque la intersección no tiene una ley de conjuntos. Hasta ahorita, nunca una intersección va a tener ley de conjuntos. Aunque existe una ley que puede utilizar este conectivo de intersección, que ahorita la vamos a utilizar. Por eso es importante que se vayan aprendiendo todas las leyes, ¿no? Bueno, entonces, si yo aplico la ley de Morgan, obviamente... ¿Entonces la igualdad no se cumple? ¿Perdón? Entonces la igualdad no se cumple. Bueno, No o sea, sé. es que lo aplicó la ley, pues Todavía no se cumple. todavía no he terminado. Ahorita que acabe ya te digo. ¿Sale bien? Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a aplicar la ley de Morgan aquí y precisamente la ley de Morgan que voy a aplicar va a ser esta. Entonces, si aplico la ley de Morgan, entonces me va a quedar que A intersección, aplico la ley de Morgan, A complemento, unión, B complemento, debe de ser igual a lo demás. Lo único que hice fue aplicar esta ley usando la ley de Morgan para poderla escribir de manera diferente. Solamente apliqué la ley en el miembro izquierdo. Ahora bien, ¿cuál es la ley que sigue? Pues la ley que sigue es la ley distributiva. ¿Por qué sé que es la ley distributiva? Porque la ley distributiva me dice que voy a distribuir la intersección sobre los elementos de la unión. Esa ley distributiva ustedes se la saben. Y la ley distributiva, se las voy a escribir por acá. Ustedes saben que la multiplicación se distribuye sobre la suma o se distribuye sobre la resta. De tal manera que les queda AB más AC si la distribuyen sobre la suma, o les queda AB menos AC si la distribuyen sobre la resta. Por lo tanto, si van a distribuir el conectivo, van a distribuir este conectivo sobre la unión. O sea, es esta con esta y es esta con esa. De manera intuitiva, nosotros podemos decir que eso es A intersección A complemento unido con A intersección B complemento. Si se dan cuenta, estoy distribuyendo, similar a lo que hice acá en aritmética. Por eso la ley distributiva no es tan complicada, porque esta y esta pues son diferentes. Entonces, una vez que ya apliqué la ley distributiva, que es una con una y una con la otra, entonces me voy a la otra ley. Y la otra ley habla de la intersección. A ver si se acuerdan, porque esto ya se los había explicado. Intersección quiere decir lo que hay en común, o quiere decir también al mismo tiempo. Eso quiere decir intersección. Ya se los había dicho en conjuntos. Entonces, si la intersección es al mismo tiempo y resulta que ustedes tienen al conjunto A, y también tienen el complemento de A, en otras palabras, todo lo que está fuera de A, porque el complemento de A es lo que no está, piensen un poco qué es lo que hay en común entre este de la izquierda y este de la derecha. ¿Qué hay en común? 44. 44. ¿Qué hay en común? Nada y resulta un conjunto vacío. Exacto, no hay nada en común, porque en común quiere decir que en las dos debe de estar sombreado, en las dos debe de estar asurado. Y como dijo su compañero, como no hay nada en común, entonces el resultado es un conjunto vacío, y el conjunto vacío lo único que me está representando es que no hay elementos. Y como no hay elementos, por lo tanto, aquí me da un conjunto vacío unido con A unión B. No es cierto. Sí es cierto. A intersección. Así, ya lo ando cambiando. A intersección. Se me volteó la U. Intersección B complemento, que debe de ser A intersección B complemento. Acuérdense que el miembro de la izquierda, ese no lo estoy cambiando, y siempre debo de llegar al miembro de la derecha, obviamente con la aplicación de todas las leyes. Ahora bien, esto también ya se los expliqué. La unión quiere decir juntar, o quiere decir
que si estoy hablando de conjuntos, uno lo pongan sobre el otro. Ahora sí que encimarlo, si lo quieren ver así, ¿no? Lo enciman. Este va encima de este. Bueno, pero ahora estamos hablando del conjunto vacío. Entonces, si ustedes juntan el conjunto vacío, o sea, si ustedes juntan a nadie con algo, ¿qué les da de resultado? Algo. Número de lista primero, 28. 28. ¿Qué te da de resultado? Pues por lo que estás multiplicando. Ajá, solamente que aquí Ok. lo estamos multiplicando. Ahí, aunque la referencia es parecida a la multiplicación, pues no es una multiplicación, sino simplemente es un 32. comparativo lógico. Ujú, sí, como había dicho su compañera, lo que queda es lo que está multiplicando, ¿no? Que en este caso es lo demás. Dime 42, ¿qué me ibas a decir? 32. Y no, no es que lo estés multiplicando, porque si se multiplicara sería como multiplicar por un cero. Más bien es sumar un cero. Ok, muy bien, muy bien. 32 me dijiste, ¿verdad? Muy bien, esa es la similitud, no es tanto multiplicar, sino más bien lo podría pensar como una suma. Pero sí les recomiendo que no lo asocien a aritmética, ¿eh? Porque si conjunto lo asocian a aritmética, pudieran tener algunas complicaciones. Sí, la unión es la ley de la suma, se parece más al sumar, pero no se queden con esa idea, porque puede haber confusiones, ¿no? Simplemente piensen, si ustedes juntan a nadie con toda su familia, pues obviamente ese alguien pues no es, perdón, ese nadie pues no es nada y simplemente quedaría su familia, o sea, quedarían las personas que conforman su entorno. Por lo tanto, debido a esa unión, me va a quedar que esto es A intersección B complemento. Y si ustedes se dan cuenta, ahora sí, con la aplicación de todas las leyes y de todas las interpretaciones, yo ya puedo llegar a que el miembro izquierdo es idéntico que el miembro derecho. Y como son idénticos, entonces ya puedo escribir que queda demostrado. Y ese QQD ya lo vieron en geometría y trigonometría, cuando estaban haciendo demostraciones, utilizaban el QQD. Y en alguna película que se llama Un Don Extraordinario, que también habla de matemáticas y que está muy padre, cuando puedan veanla, Un Don Extraordinario, la niña de la que hablan, que es súper inteligente, escribe QP, que quiere decir que descanse en paz, ¿no? Pero pues esa es otra forma de decirlo de una manera muy fea que luego utilizan los matemáticos, ¿no? En lugar de decir que queda demostrado, dice que en paz descanse. Que pues no es la idea, ¿no? Porque no estamos hablando que se muere la demostración, sino simplemente llegaron al resultado. Entonces cuando lleguen al resultado, pues simplemente agreguen este QQD para ya saber que están asegurando que llegaron al resultado. ¿Qué es lo que les quiero dar a entender, chicos? Que las leyes de probabilidad y las leyes de conjuntos me las tengo que aprender. ¿Dónde están todas esas leyes de probabilidad y de conjuntos? Ustedes ya las tienen en Classroom, ya las subí desde hace tiempo. Y también venían las leyes de tres conjuntos. Acuérdense que en algún momento les dejé que inventaran un problema con tres conjuntos y que luego a través de la utilización de ese formulario llegaran a resultados. Entonces esos formularios ya los tienen, solamente hay que practicarlos y váyanselo aprendiendo. Lo que es la ley de la resta, de conjuntos y de probabilidad, la ley de Morgan, la ley distributiva, la ley conmutativa, la ley asociativa, cómo se interpreta la intersección, cómo se interpreta la unión, que es el conjunto vacío, que es el conjunto universo, etcétera, etcétera, ¿no? Que viene ahí en las copias. ¿Alguna duda, chiquillas, chiquillos?